8 de cada 10 peruanos viven con el temor constante de ser asaltados en la calle. Ujú. Y esa es solo una de las, digamos, crudas estadísticas con las que arranca el plan de gobierno para el periodo 2026 a 2031 del partido político Salvemos al Perú. Así es. Hoy vamos a dejar un poco de lado todo este ruido político, los debates acalorados de la televisión, las promesas sueltas de campaña, para hacer algo diferente. Un análisis a fondo. Vamos a leer la letra pequeña, básicamente. Exacto. Vamos a desgranar exactamente qué propone este documento y cómo diagnostican la situación del país. Pero, antes de sumergirnos en los datos, hago una pausa necesaria. Claro. Al tratar un documento político, este programa mantiene una postura de neutralidad absoluta. Nuestra misión es puramente informativa. No tomamos partido, no respaldamos ni criticamos las propuestas, simplemente destilamos las ideas del material original para ofrecer una visión clara a quienes nos escuchen. Y me parece un ejercicio fundamental, porque los planes de gobierno a menudo se quedan por ahí acumulando polvo, Totalmente. cuando en realidad son la hoja de ruta que define cómo una organización política pretende manejar el país. Lo que vamos a hacer es analizar cómo Salvemos al Perú diagnostica esta crisis sistémica Ajá. y, más importante aún, qué herramientas específicas proponen para solucionarla basándonos estrictamente en los textos de su ideario. Bueno, vamos a desempacar esto. Para empezar a aterrizar estas ideas, el documento arranca con una premisa que marca todo el tono. Plantean un contraste brutal. Sí, muy marcado. Por un lado, describen al Perú como un país inmensamente rico por naturaleza, ¿no? Lleno de recursos, biodiversidad, cultura. Pero por otro lado, afirman que toda esa riqueza está frenada por una crisis administrativa profundísima. Y una crisis de valores, que es algo que repiten mucho. Exacto. Califican a la clase dirigente actual y a las políticas recientes como, y cito, poco profesionales, egoístas y absurdas. Palabras fuertes. Muy fuertes. Básicamente dicen que el país opera a la deriva. Pero, a ver, con tantas críticas que escuchamos en cada ciclo electoral, ¿cómo sustenta este partido su diagnóstico? Lo fascinante aquí es cómo definen su identidad. Se marcan como de centro y progresistas, y cómo se apoyan fuertemente en datos duros. Ujú. Intentan alejarse del simple discurso retórico. Por ejemplo, en el tema de la pésima gestión, ponen sobre la mesa la corrupción, citando a Transparencia Internacional. Los datos del 2025, ¿verdad? Esos mismos mencionan que el Perú ha caído al puesto 127 de 180 países. ¡Wow! Y el mismo plan subraya que esta es la peor ubicación histórica del país en este índice. Ese número es un golpe de realidad. O sea, caer al puesto 127 no es solo una mala nota. Significa que la corrupción está entrelazada en cada trámite, en cada hospital que no se termina. Claro, en el día a día, Y a la par de eso, está el otro gran pilar del diagnóstico, la seguridad ciudadana. que es lo que mencionabas al inicio. Exacto. Citan al INEI, indicando que más del 80% considera la delincuencia su principal preocupación, y detallan que el 18.6% de los delitos urbanos, Son robos callejeros. robos callejeros, el arrebato del celular, la cartera en plena luz del día. Es que ellos argumentan que el crimen no es un problema legal abstracto, es un impuesto oculto que impacta la economía familiar y la libertad de movimiento. Totalmente. Pero, ojo, el diagnóstico no se queda en las calles. Profundizan muchísimo en la raíz de esta fractura social, que para ellos es la crisis educativa. Y las cifras que traen ahí son de terror. Citan la prueba PISA 2022, donde Perú ocupó el puesto 48 de 64 en pensamiento creativo. Últimos en Sudamérica en ese rubro. Últimos. Pero a ver, siempre escuchamos que estamos mal en educación. ¿Qué dato nuevo aportan para entender esto a nivel interno? Aportan un dato del CINEACE, el Sistema Nacional de Calidad Educativa. Señalan que, de las 100.000 instituciones educativas en el país, menos del 1% tiene acreditación vigente. O sea, menos del 1%. Sí, el Estado no puede garantizar que el 99% de los colegios cumpla estándares mínimos. Es increíble. Y el efecto dominó de eso aterriza de cara contra el mercado laboral. Directamente. El plan lanza una estadística que es el pan de cada día. El 70% de los jóvenes se ven obligados a trabajar en sectores diferentes a su formación. Claro, el chico que estudia ingeniería 5 años y termina manejando un taxi. Exacto.
con todo el esfuerzo económico de los padres, porque el mercado formal no tiene espacio o el título no le dio las herramientas reales. Es una desconexión total entre las aulas y las empresas. Ahora, a esta fractura hay que sumarle una capa más, la tensión territorial. Los conflictos sociales. El plan hace un recuento. A julio de 2025, el país registraba 199 conflictos sociales. Y el dato crítico es que 150 de ellos estaban activos. 150 activos. Suena un mapa lleno de luces rojas. Tal cual. Y un conflicto activo significa carreteras bloqueadas, cadenas agrícolas detenidas, minas paralizadas. Y enfrentamientos. Exacto. Precisan que Loreto es la región más afectada, y aunque la cifra bajó un poco respecto al año anterior, sigue peligrosamente elevada. Refleja un estado que llega tarde o no llega a mediar. Y para cerrar esta radiografía, hacen un énfasis ineludible en la salud pública. Describen un sistema altamente fragmentado entre el MINSA, eSalud y los privados. Falta de personal, infraestructura saturada. Y le suman la crisis silenciosa de salud mental post-pandemia. Sí, y enfermedades infecciosas recurrentes como el dengue, todo agravado por el envejecimiento de la población. Entonces, si recapitulamos este diagnóstico, tenemos un país rico, pero paralizado por corrupción histórica, inseguridad, colegios sin acreditación, jóvenes frustrados, conflictos y un sistema de salud colapsado. Una lectura bien dura, que nos obliga a mirar la otra cara de la moneda. ¿Cómo planean resolverlo? Las soluciones. Pasemos a la segunda gran sección, las soluciones institucionales y de seguridad. Para entender esto, hay que ver su paraguas ideológico. Se definen como centro y progresista. Defienden la economía social de mercado y el respeto a las libertades. Pero hay un detalle clave ahí. Sí, la familia. La definen literalmente como la piedra angular de la sociedad. ¿Cómo se traduce esto en su visión de Estado? Es vital detenernos en esa combinación. La economía social de mercado defiende la libre competencia, pero exige que el Estado corrija desigualdades en salud y educación. No es un libre mercado salvaje. Claro. Y al poner a la familia tradicional como piedra angular, combinan un conservadurismo social en valores con una gestión tecnocrática en economía. Dicen que la cohesión social se reconstruye desde el núcleo familiar, no solo con leyes. Sin embargo, cuando pasan a la acción penal, ese conservadurismo se vuelve una política de mano dura directa. Tolerancia cero. Sí, proponen elevar al máximo las penas para delitos que desangran al ciudadano. Corrupción, extorsión y sicariato. Y hay algo que me llamó la atención en anticorrupción. Insisten en que el castigo máximo debe ser igual para el corrupto y para el corruptor. Y ese es un punto crucial. Históricamente, el foco recae sobre el funcionario público, ¿no? El que recibe el soborno. El corrupto tradicional. Exacto. Pero aquí plantean que para romper la cadena, el empresario o ciudadano que ofrece el soborno debe enfrentar el mismo peso de la ley. Es una forma de decir que la corrupción pública se alimenta de la falta de ética privada. Totalmente. Y esta visión nos lleva a la reforma del sistema de justicia. El partido argumenta que se necesita una cirugía mayor. Sí, proponen limitar el poder exclusivo del Congreso. Ese es el punto fuerte. Quitarle al Poder Legislativo el monopolio de elegir a los altos miembros del sistema judicial. ¿Por qué apuntan al Congreso ahí? Porque diagnostican que cuando un ente netamente político maneja esto, se erosiona la independencia. Los nombramientos se vuelven moneda de cambio. Favores políticos. Exacto. Buscan despolitizar la justicia y basarla en meritocracia pura. Y a la par, el plan no se olvida del viacrucis del ciudadano común en un juicio. Proponen impulsar un Estado digital. Que ya es hora. Digitalización total de expedientes para acabar con esos cerros de papel que se pierden misteriosamente. Audiencias virtuales permanentes. Sí, y una defensa pública itinerante, para llevar abogados del Estado a zonas alejadas, además de datos abiertos para auditar gastos del gobierno. Suena muy bien en el papel, pero toda plataforma digital o reforma necesita algo fundamental. ¿Presupuesto? Dinero. Y ahí el plan hace la transición a la macroeconomía. Sin generación de riqueza, las propuestas de justicia son inútiles. Exacto. Entremos a la tercera sección, la economía. El documento reconoce que la economía creció 3.3% en 2024. Y las exportaciones llegaron a más de 55,000 millones de dólares hasta agosto. Números en verde, pero el partido es tajante. Dicen que es insuficiente.
Es que argumentan que el país no ha sabido capitalizar los altos precios globales de las materias primas. Crecer al 3% mantiene el barco a flote, pero no absorbe a los cientos de miles de jóvenes que buscan trabajo cada año. Buscan pasar de crecimiento estadístico a inclusión laboral real, y aquí lanzan metas numéricas muy precisas. Vamos con los jóvenes primero. Quieren revertir ese drama del 70% trabajando en lo que no estudiaron. La meta es que el 20% de los jóvenes, de 15 a 29 años, tenga un empleo formal flexible. Flexible para que puedan seguir estudiando. Exacto. Y reducir la tasa de los ninis, los que ni estudian ni trabajan. Pero ¿cómo obligas a las empresas a formalizar sin que haya abuso? Ahí entra la propuesta agresiva de fiscalización. Proponen incrementar en un 50% el presupuesto de la SUNAFIL. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Un aumento del 50% no es un simple ajuste por inflación, es una inyección masiva. Significa cientos de inspectores más vehículos, mejores sistemas para perseguir empresas informales. Forzar la formalidad a través del control. Pero si lo de los jóvenes es fuerte, lo que proponen para el otro extremo demográfico rara vez se ve con este nivel de detalle. Dedican un espacio enorme al adulto mayor trabajador. Y es que la pirámide poblacional está cambiando. El país envejece rápido. Y muchos mayores de 65 años no tienen pensión y siguen trabajando en la informalidad. Salvemos al Perú plantea dos metas aquí. Ajá. La primera, que el 50% de los adultos mayores que trabajan accedan a un empleo formal. Y la segunda, que me parece súper innovadora, crear 24 incubadoras de emprendimiento exclusivas para ellos. Una en cada región. Sí, para darles financiamiento, capacitación técnica y asesoría legal a negocios liderados por la tercera edad. Es una lectura muy cruda, pero realista de la demografía. Reconocen que el Estado no podrá pensionar a todos, así que la solución es darles herramientas para ser microempresarios competitivos. Ahora, todo este plan de incubadoras y empleo tiene que salir de los motores grandes: minería, pesca y turismo. Que son los sectores productivos clave. En minería, que es el 66% de las exportaciones, el plan advierte sobre los daños de la minería ilegal. La deforestación brutal en la Amazonía. Ríos contaminados. Su propuesta es imponer el orden y la formalización acelerada. Y en el sector pesquero, la estrategia cambia a la protección de soberanía. Proteger los recursos dentro de las 200 millas peruanas, potenciando a la marina para evitar que flotas extranjeras depreden la biomasa. Y protegiendo a los miles de pescadores artesanales. Finalmente, está el turismo. Genera mucho empleo, pero fue devastado recientemente. El diagnóstico es claro. Dependemos demasiado de Machu Picchu. Totalmente. La propuesta es descentralizar agresivamente, desarrollar circuitos en la costa norte con sus playas y arqueología, potenciar los accesos a la Amazonía profunda y nuevos destinos en la Sierra Centro y Sur. Pero eso implica construir carreteras, aeropuertos y garantizar seguridad. Volvemos a la mano dura contra la delincuencia. Todo está interconectado. Si conectamos esto con el panorama general, entender este diagnóstico, desde los colegios sin acreditación hasta las incubadoras y el presupuesto de SUNAFIL, es vital para ver cómo este plan busca transformar la rutina diaria de la ciudadanía. Para ir cerrando, hemos desgranado el documento de Salvemos al Perú para 2026 a 2031. Sus pilares son la economía social de mercado y los valores familiares. Sí. Presentan un país frenado por corrupción y falta de planificación. Y sus soluciones mezclan un conservadurismo de mano dura con un enfoque tecnocrático para digitalizar el Estado, fiscalizar empresas y plantear metas laborales milimétricas. Y revisando todo esto, hay un punto que me dejó pensando y creo que es perfecto para dejar una reflexión a la audiencia. Te escucho. Me refiero al énfasis inusual en las incubadoras de negocios para la tercera edad. Esto evidencia el rápido envejecimiento del país. La pregunta es, ¿qué significa esto para el futuro de nuestra economía? Es una gran pregunta. En una sociedad donde la informalidad es la norma, estamos presenciando el fin de la jubilación tradicional. Ante la falta de pensiones sólidas, estamos entrando a una era donde los mayores de 65 años se conviertan en el nuevo motor del emprendimiento nacional. Es una dinámica social profunda. Es una perspectiva que cambia por completo cómo entendemos el retiro y el mercado laboral. Definitivamente algo para pensar largo y tendido. Ha sido una revisión exhaustiva de un documento denso, pero vital para entender las propuestas en juego.
Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo, leyendo la letra pequeña y los datos detrás de las promesas. Hasta la próxima.